obra de Dios, que creáis en el que creáis en Él, que Él ha enviado. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén, gloria a Dios. Y ahora le damos el púlpito a nuestro hermano pastor. Sentados, hermanos, sentados. Ya hemos estado así, puestos de pie un buen rato. Bueno, me da mucho gusto verlos a todos nuevamente, hermanos. Aunque no los vea durante la semana, siempre estoy pensando en ustedes. Cuando estoy preparando, cuando estoy orando, cuando estoy preparando, estudiando la palabra para traerles algo a ustedes de este alimento que primero me llega a mí y luego lo comparto con ustedes. Siempre estoy haciendo esto. Bueno, y me da mucho gusto verlos nuevamente. Voy a compartir a partir de esta vez, y yo creo que las siguientes ocasiones, unos dos ocasiones más, sermones de este tipo que son doctrinales, pero más que doctrinales, bueno, son enseñanzas de la palabra de Dios. El título, como ya se anunció, el título de este mensaje es La perseverancia de los santos. Cuando yo escuché por primera vez pues es una doctrina la perseverancia de los santos, y yo no me imaginé qué significaba. Mi primera idea era, pues, como Job, ¿verdad? Como Job, que en medio de tantos problemas, pruebas, dificultades, perseveró en la fe. Y pues en parte es parte, y es cierto lo que eso es, esta doctrina. Pero exactamente no se trata de eso. No se trata de eso. La perseverancia de los santos es de que todo aquel que sinceramente escucha el Evangelio, escucha de Jesucristo, el Salvador, el cual nos amó de tal manera que vino del cielo al mundo, a nosotros, con un propósito y con una misión de perdonar nuestros pecados. Y para perdonar nuestros pecados fue necesario que Él ofreciera una ofrenda por los pecados, después de 30 a 33 años de vivir una vida santa. Él fue el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación, que fue a la cruz y ofreció una ofrenda por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y todo aquel que cree en eso, en esa sustitución de que Cristo estaba pagando por nosotros allí en la cruz,
entonces recibe el perdón de sus pecados. Así dice la Escritura. Y el que recibe este perdón, después de arrepentirse, después de entregar su vida a Cristo, pedir que le limpie Él con su sangre, esto es el nuevo nacimiento, esto es pasar de la muerte a la vida. Y dice la Escritura que el que haga esto, el que tenga este don, porque este es un don de Dios, el máximo don de Dios, el perdón y la salvación, va a perseverar en esta fe todo el resto de su vida, hasta que Dios lo llame a su presencia, o hasta que venga Cristo, lo que ocurra primero. Perseverará durante el transcurso de su vida. Va a tener pruebas, va a tener caídas, va a tener desánimos, va a pecar aún y muchas veces. Pero la sangre de Jesucristo, pero el Espíritu Santo que se nos dio, nos va a redarguir de pecado y una vez y otra vez y otra vez. Esa es la promesa. Esa es la promesa para que perseveremos en la fe en Cristo. Toda esta doctrina de la perseverancia de los santos fue resumida en un documento histórico doctrinal que se llama la Confesión de Fe de Westminster. Fue la Confesión de Fe de Westminster, fue editada en 1644 en la abadía de Westminster en Londres, Inglaterra, en el salón de esta abadía que se llama Jerusalén. Yo he visitado virtualmente, por supuesto no he ido a Inglaterra, no he ido a Europa, pero virtualmente yo visité a la abadía de Westminster y quise saber cómo era este salón, el salón Jerusalén, donde 121 teólogos durante 5 años estuvieron estudiando la Biblia diligentemente y produjeron el credo más importante de los cristianos del mundo, la Confesión de Fe de Westminster. Y esta confesión dice así acerca de la definición o de la perseverancia de los santos. Dice así: aquellos a los que Dios ha aceptado en el amado, es Cristo, y por su Espíritu ha llamado eficazmente y los ha santificado, no pueden caer ni total ni finalmente del estado de gracia. No pueden caer total ni finalmente del estado de gracia, sino que con toda certeza perseverarán en Cristo, en el estado de gracia, hasta el fin de sus vidas, y serán salvados por toda la eternidad. Bueno, ese es un párrafo de la Confesión de Fe de Westminster. Esta verdad, bueno, si me dicen, está muy bonito lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, pero a mí dígame la Biblia, a mí no me traiga esos documentos hechos por humanos, aunque sean teólogos, aunque sean 121, aunque hayan estudiado 5 años la Biblia para decir esto. Mejor dígame la Biblia. Y tienen razón. Bueno, esto, lo de la perseverancia de los santos, tiene bases bíblicas. Les voy a decir algunas, no todas, porque son muchas, pero es esta, miren, palabras de Cristo. De cierto les digo. No hay duda, lo repitió 2 veces. De cierto les digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Hice todas estas señas porque hay promesas aquí de Cristo. Para hoy tienes vida eterna. Para el futuro no vendrás a condenación. Y en el pasado sucedió que pasaste de muerte
a vida eterna. Bueno, ahí está uno. Y ustedes saben Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso de tal manera sale de nuestra comprensión, que ha dado a su Hijo unigénito, a Cristo. Ese es producto del amor. Para que todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree en Él, todo aquel, no importa de dónde, no importa en qué situación, todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el propósito de que Cristo vino, para salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna que tenga. También allí está basada esta doctrina. Y enseguida de este versículo de Juan 3:16, dice: el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Y Jesucristo mismo dijo lo que acabamos de leer hace rato. Dice: y esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre. Fíjense la voluntad de Dios Padre. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el deseo? Pero la voluntad es más que querer, más que desear. Es lo que decretó Dios. Es un decreto divino. Y esta es la voluntad del Padre: que de todo lo que Él me diere yo no pierda nada. De todo lo que Él me diere yo no pierda nada. No pierda nada. Ni uno. Sino que yo lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad. Ese es el decreto. Y Jesucristo mismo. Vean que son palabras de Cristo. Mis ovejas. Solamente mis ovejas. Solamente mis ovejas oyen mi voz, reconocen mi voz y me siguen. Y yo las conozco a ellas. Tengo una relación muy especial con ellas y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no temporal, vida eterna. No perecerán jamás. No perecerán jamás. Esta es otra promesa, otro decreto, otra voluntad divina. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Y Pablo hace una lista, el apóstol Pablo, en Romanos 8, una lista muy grande. Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni el porvenir, ni ángeles, ni principados, ni persecución, ni angustia, ni enfermedad, ni cuchillo, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Mi Padre que me las dio a mis ovejas es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Quién es más fuerte que venga y las arrebate de las manos del poder del Padre? Nadie. Bueno, acabo de leer palabras de Jesucristo que se encuentran en el Evangelio de Juan desde el capítulo 10, versículo 27, 28, 29. Y por último, también estoy diciendo en qué partes de la Biblia está basada esto de la perseverancia de los santos. Pero escuchen, 1 Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique. Os santifique quiere decir os separe para Él. Os separe para Él. Os santifique por completo. Y todo vuestro ser sea guardado, todo vuestro ser, no solamente el cuerpo, sino cuerpo y alma, todo vuestro ser sea guardado. Vean, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
sea guardado irreprensible. Pero yo estoy seguro que no estoy siendo irreprensible. He hecho esto, malo. He pecado varias veces, muchas. He engañado, he dicho mentiras, he tenido miedo y por el miedo hice cosas indebidas. No, yo no soy irreprensible. Qué bueno que te sientas así. Yo a veces también me siento así. Pero por eso Dios nos dio el Espíritu Santo también, haciendo su obra cuando es necesaria que lo haga, y nos redarguye de pecado y no nos deja estar tranquilos hasta que nos arrepentimos nuevamente y otra vez y todas las veces que sean necesarias, y buscamos otra vez el remedio, que es la sangre de Jesucristo, la gracia de Jesucristo. Bueno, y eso va a ocurrir siempre va a ocurrir, de tal manera que cuando venga seremos irreprensibles. De hecho, Él ya nos tomó como justos. De hecho, Él ya nos ha perdonado todos los pecados, no los de los pasados, sino todos los pecados que Dios sabe cuáles son y van a ser todavía más. Entonces nos ha perdonado en Cristo para siempre. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué hará? Ser guardados irreprensibles. Sí, porque el versículo 23, Primera Tesalonicenses, dice que Él quiere que seamos guardados irreprensibles, y el versículo 24 dice, fiel es el que dijo y lo hará. ¿Ya ven que no depende de nosotros? Acabo de hablar con una hermana. Ella ya hace mucho que se cambió a vivir a San Juan del Río. Hace mucho, pero era muy amiga de nuestra familia cuando vivían aquí. Y de vez en cuando hablamos por teléfono. La última vez fue hace como una semana. Y ella, a pesar de ser tan, pues tiene muchos años de ser cristiana, me dijo, ya está grande la hermana, me dijo, hay problemas en la iglesia, hermano, en donde estoy asistiendo, hay problemas. Y me involucré en los problemas de la iglesia y ahora ya no me siento bien por estar con ellos. ¿Qué hago? Eso sí, nadie me va a impedir que yo siga esperando en Cristo. Mi fe en Cristo está firme. Eso sí, no hay problema de eso. Nadie me va a apartar de mi Señor. No, yo sé que a pesar de todo eso, yo sigo adelante. No voy a perder mi salvación por todas esas cosas, por escandalizarme, no la voy a perder. Y entonces yo me quedé pensando, la hermana tiene miedo de perder su salvación. Tiene miedo. Yo me atreví, porque ya no soy su pastor, yo me atreví a decirle, hermana, no va a perder su salvación. Cristo no ha perdido ninguna oveja de las que Él ha recibido como ovejas de Él. No ha perdido todavía una. Y me dijo, ¿por qué dicen esto? No, hermano, si nos podemos perder. ¿No ve que la Biblia dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a enlodarse? Entonces hay que cuidarnos, hay que cuidar la salvación. Y otros versículos más, porque ella sabe, pero ahí van más o menos por el estilo esos versículos. Yo solamente le dije, mire, hermana, la puerca vuelve a revolcarse, a enlodarse otra vez, y el perro vuelve a su vómito otra vez.
porque son animales inmundos. Pero una oveja no, se cuida de no mancharse, siempre está cuidándose. Pero esos animales, porque son inmundos, nunca fueron ovejas. Esto no significa, que nunca nos vamos a perder. Los que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza de salvación en Cristo, nunca nos vamos a perder. Vamos a recibir, sí, ataques. Estamos en una batalla, lucha espiritual muy grande, cruel. Pero más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Él nos dará la fortaleza. Él, si caemos heridos, abatidos, tal vez en alguna de esas batallas, Él mismo agarrará las pierniquebradas, las pondrá nuevamente en su hombro y las curará y las restablecerá. Nunca ha perdido una. Esto no significa que los cristianos ya no pecan, no. Tristemente los cristianos seguimos pecando mientras estemos en esta carne, pero no fracasaremos completamente, ni perpetuamente, ni finalmente. Por ejemplo, todos los que ustedes me digan, Moisés, Abraham, Isaac, todos, Jacob, todos los que me digan, fallaron, pecaron. Ya no se diga David, ya no se diga Salomón, no, todos. Por ejemplo, Pedro, el apóstol, negó al Señor unas horas antes que había prometido no negarlo, ir hasta la propia muerte si era necesario por él, pero lo negó. Pero fue restablecido. La perseverancia no quiere decir perfección o que ya no vamos a pecar, sino la perseverancia significa que la fe que Dios nos dio, que Dios puso en nosotros, la fe en Cristo, nunca nos abandonará. Podrá debilitarse, pero no acabarse, aunque nuestra naturaleza pecadora a veces nos seduzca. Nuestra naturaleza pecadora, por las tentaciones del diablo, nos seduzca, fracasemos, caigamos de seguir a Jesucristo por esos caminos justos, rectos, verdaderos. Él ha prometido levantarnos. Bueno, qué bueno que nos está enseñando todo esto. Entonces podemos vivir dándole el dedo a la hilacha, como dicen, dándole vuelo a la hilacha, emborrachándonos en adulterios, al fin que ya tenemos asegurado el cielo. No, 1000 veces no. El que piense así, yo creo que no. Ha escuchado el Evangelio, pero no ha creído. No ha tenido una relación todavía con Cristo, el que piense así. Lo que sí significa la perseverancia es que podemos caer en pecados por un tiempo, pero no permanecer en el pecado, ni finalmente. Una vez era domingo, yo me bajé y tenía que caminar para ir a la iglesia. Me bajé hace mucho, recién convertido yo, y me convertí en 1983. Desde ahí para acá soy cristiano. Entonces asistía a la iglesia y me bajé en el Deportivo Los Galeana, y del Deportivo Los Galeana tenía que caminar hasta Puerto Acapulco. Ahí está la iglesia, todavía está ahí. Pues son como 10 minutos caminando o menos. Y allí en la parada del camión vi a un diácono de la iglesia. Y como estaba mucha gente que se bajaba, yo también ahí me bajé, y otro que quería subir,
él estaba en los que querían subirse. Y yo lo vi. Y él me vio. Y se escondió, quería pasar inadvertido a mí. Pero yo sí lo vi. Y él ya se iba subiendo y le dije, adiós hermano, nos vemos, vaya a la iglesia. Porque ya había dejado de ir. Ya había dejado de ir a la iglesia. Y yo era nuevo. Y después me lo encontré porque por ahí vivía cerca. Me lo encontré y le dije, ¿por qué ya no has ido a la iglesia? Y se avergonzó. Era diácono. Los diáconos tienen una capacitación para ser ordenados. Y me dijo, perdí mi salvación, hermano. ¿Ya qué esperanza tengo? Perdí mi salvación. Ya me contó por qué. Y yo como nuevo, y dije, ay, Dios mío, yo también voy a perderla tal vez algún día. Y me voy a ver como él así, todo ya sin esperanza, así. No. Pero pasaron los años. Yo ya no, hace mucho que ya no voy a esa iglesia. De ahí salí. Ahí me bauticé. Ahí me nombraron diácono. Me querían prepararme para ser anciano, pero ya no me prepararon anciano porque me fui al seminario. Bueno, cuando me ordenaron, ahí mismo fui ordenado en esa iglesia, pastor. Y pasó el tiempo, después lo volví a ver. Y ahora sí me saludó bien gozoso el hermano. Y le dije, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, y la fe, y que quién sabe qué, y ya ando en la obra del Señor. Bueno, bien, así, victorioso y lleno de alegría. Y le dije, ¿ya ves? Ya conocía yo más un poquito de la palabra. ¿Ya ves? El Señor nunca te dejará en la caída para siempre. Tal vez estés por un tiempo, pero te levantará, te restablecerá. Esa es su promesa. Esta doctrina no induce a pecar. No induce a no esforzarnos más en guardar la palabra, sino que nos motiva a ofrecer nuestra obediencia a Dios con gratitud, con amor, no por miedo. Si vosotros son palabras de Cristo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, que tenemos que vivir obedeciendo su palabra. Si alguien vive continuamente practicando algún pecado y piensa que tiene seguridad de salvación, se está engañando a sí mismo. La verdad no está en él. Porque en 1 de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Vean aquí las señales que se nos dan. El que no hace justicia, el que no ama a su hermano, aunque se diga que es cristiano, no, tiene que amar justicia, tiene que amar a su hermano. Porque si Dios ama a los hermanos, ¿cómo yo no los voy a amar? ¿Por qué yo voy a estar con coraje contra ellos o enojado con ellos? Si el mismo que ama a él me ama a mí, ¿cómo voy a estar odiando? Pues eso no puede ser. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica, es diferente a caer en pecado. De vez en cuando, o sea, sin querer, caemos en pecado, pero no practicamos el pecado. Porque el que practica el pecado es simiente, es nacido de Dios. Y permanece esa semilla en él. El que
no practica el pecado. Una fe perseverante es una fe sobrenatural. No la produjiste tú, no te la pusiste tú mismo, te la puso Dios. Y esa fe que vino no producida de ti, es de Dios, nos da continuamente esa fe que no se apaga, que no se acaba, que no se elimina nunca. Tal vez se debilita, eso puede ser. Miren, ustedes conocen este versículo, yo creo bastante, Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esta fe no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Dios te dio una fe temporal? No, no te dio una fe temporal, es para el resto de tu vida. ¿Es una fe profunda o es una fe producida humanamente? No es producto humano. Ningún humano puede producir esta fe permanente, sobrenatural en Cristo. No, solamente viene de Dios. Y en el versículo que sigue de Efesios 2:9 dice: la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Porque muchos dicen: ya te dio Dios la salvación, ya te dio el perdón, ahora mantente así. Mantente así. O sea, esfuérzate, ya no andes en pecado. Es correcto, es bueno que no andes en pecado, pero cuando caigas no te desanimes, porque todavía somos carne. Todavía somos carne. Y en el versículo 10, Efesios 2:10, somos hechura suya, somos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andes en ellas. Y primera de Pedro 1, versículo 3, según su misericordia, vean, según su misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible. Escúchenlo, una herencia incorruptible, la salvación, reservada en los cielos para vosotros. Reservada significa guardada, reservada es resguardada, protegida, guardada. No por nosotros, la guarda Dios, dice enseguida, 1 Pedro 3:5, porque sois guardados por el poder de Dios. Miren, muchos piensan que Dios nos salvó y ahora nos toca a nosotros guardar la salvación. No. Si nosotros tuviéramos que guardar nuestra salvación, pues sí, ya la hubiéramos perdido muchas veces. Pero nuestra salvación, aquí dice 1 Pedro 3:5, está guardada por Dios, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar esa salvación. Guardada por el poder de Dios para alcanzar esa salvación, que está preparada para un día ser manifestada en el tiempo postrero, por supuesto, y también durante toda nuestra vida. Lo más sorprendente es que esta perseverancia en la fe fue escrita por Pedro, el que negó a Cristo y el que le falló, el impetuoso, el ambicioso, el cobarde, el egoísta, el débil en la fe, porque así se describe Pedro. ¿Quién mejor que Pedro para enseñarnos por su propia experiencia acerca de la perseverancia en la fe que Dios tiene como un regalo para nosotros? Pues por eso lo usó. Y ese es el que escribió. 1 Pedro 1. Cuando Pedro negó a Jesucristo, ya lo estudiamos hace poquito, lloró amargamente. Se sintió mal, traidor. Y en ese estado permaneció así, todo deprimido, angustiado, acusándose a sí mismo, 14 días, desde que lo negó.
14 días. ¿Por qué 14 días? Porque Jesucristo fue crucificado. Bueno, al tercer día resucitó. Al siguiente día, domingo, fue cuando resucitó. Pero cuando tuvo un encuentro Jesucristo, no fue inmediatamente de la resurrección, fue otros 8 días más, y tuvo un encuentro de restauración con Cristo. Había vuelto a su antiguo trabajo, ya se había olvidado de su llamamiento como apóstol. Estaba pescando otra vez. ¿Ustedes se acuerdan de eso, de ese pasaje? Estaban pescando él y otros discípulos, y estaban desnudos en la noche en el mar de Galilea, y ahí estaba Jesucristo, una fogata en la arena. Estaba asando pescados para invitarles, porque él sabía que no habían pescado nada. Y ahí fue donde Jesucristo tuvo el encuentro con Pedro 14 días después. Y ustedes saben la historia, está escrita ahí en varios evangelios, pero a mí me gusta como lo escribió Juan. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Las 3 veces que lo negó. Para anular las 3 veces lo hizo confesar: sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Pedro y sus discípulos pescadores habían vuelto a su antigua ocupación. Jesucristo fue a buscarlos allí en la noche. Nadie preguntó quién era, ya sabían quién era. Allí estaban. Pedro, tú me prometiste que nunca me abandonarías, que irías a la misma muerte. Y no fue cierto. Me negaste. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Esta negación de Pedro estaba predicha. Jesucristo lo predijo, se lo predijo a Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sabían ustedes que Satanás no puede hacer nada contra nosotros sin permiso de Dios? Yo sí lo sé. Eso encuentro en la Biblia. Sin permiso de Dios no puede Él hacer nada contra nosotros. ¿Y por qué Dios le da permiso de zarandearnos como espigas de trigo? En el caso de Pedro fue, y también en el de nosotros, por nuestra arrogancia. Yo nunca te negaré, te van a negar todos, yo no. Se van a escandalizar de ti todos, se van a avergonzar de ti, yo no. Pedro le había dicho a Jesús arrogantemente eso. Yo te seguiré hasta la misma muerte, miren qué valiente soy. Qué arrogante, más bien, qué arrogante. Por eso Jesucristo le dijo: de cierto te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. El que esté firme, mire que no caiga. El que piense que está firme, mire que no caiga. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte, no falte. Podrás caer en pecado, pero tu fe no va a faltar, vas a tenerla. Bueno, el Señor oró para que la fe de Pedro no faltare, pero ¿y la de nosotros? ¿Oró por la de nosotros? Sí, también oró por la de nosotros. Se encuentra en Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Allí oró por cada uno de nosotros. Juan 17:20.
Ruego también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que nuestra fe no falte. A los que me has dado, yo los he guardado. Yo los he guardado. A los que me has dado, yo los he guardado. Ven que dijo Jesucristo, yo los he guardado. No nos guardamos nosotros. No tenemos fuerzas para guardarnos a nosotros mismos en la fe. Jesucristo nos guarda Jesucristo. Juan 17:24, Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que donde yo estoy, en esta hora, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, para que vean todo esto. Eso es lo que yo quiero. Esa es mi voluntad, Padre, que donde yo estoy ahora, ellos también estén. Ellos estén también. Que no falte nuestra fe. Somos guardados por el poder de Dios para salvación. Que estemos donde Cristo está, en el cielo. Tal es el decreto y la oración de Jesucristo por nosotros. Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Y Jesucristo oró por todo esto y Dios lo ha escuchado y Dios lo va a cumplir. Vamos a perseverar por eso. Por lo cual, dice el escritor de Hebreos 7:25, por lo cual puede salvar perpetuamente, no temporalmente, perpetuamente a los que por Cristo se acercan a Dios, viviendo Cristo siempre para interceder por ellos. Siempre está intercediendo, siempre está intercediendo. Es lo que está haciendo el ministerio de Cristo en esta hora, en estos tiempos, desde que subió hasta su segunda venida. Ese es el ministerio que ahora tiene Cristo: interceder por nosotros ante Dios Padre. Y no interceder solamente a favor nuestro, es nuestro abogado a la diestra de Dios Padre, claro que sí, pero ¿en base a qué? Su sacrificio que vino a hacer. Por esto somos sostenidos. Por eso, hermanas, son sostenidas en toda problema, angustia, aflicción, grande ataque del enemigo, porque son guardadas por el poder de Dios. ¿Con qué poder está guardada nuestra salvación? Con el poder omnipotente de Dios. Sois guardadas por el poder de Dios. ¿Quién nos separará de Dios? Nadie, nada. Por eso el profeta Jeremías dice: yo haré con ellos un pacto eterno, no me volveré atrás de hacerles el bien. No me volveré atrás de hacerles el bien. O sea, no me arrepentiré. Yo los tomé, yo decidí hacerlos mis hijos, no me arrepentiré más. Pondré mi temor en su corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Pondré en su corazón el temor a Dios, para que no se aparten de Dios, para que no se aparten de mí. Ahí está basada la perseverancia de nuestra fe. Termino. Cierren sus ojos, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos has confirmado que nos has dado vida eterna, no temporal, y que ninguna de tus ovejas se pierde, porque nadie puede arrebatarnos de tus manos poderosas, porque Jesucristo ora por nosotros siempre, continuamente, para que nuestra fe no falte y nuestra salvación sea guardada por el poder de Dios. Nos consagramos a ti en gratitud, en amor, a seguirte, a obedecerte, a guardar tus mandamientos. Señor, eso es lo que ahora nos haces sentir para ti: obedecerte, seguirte, guardar tus mandamientos. Hoy Dios está otorgando el maravilloso don de la fe en Cristo.
para ser salvos. Si hay alguien aquí que todavía no está completamente seguro de que ha puesto su fe en Cristo, dejen sus malos caminos. Vuélvanse a Jehová. Vuélvanse a Dios, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Encuentren la vida eterna, encuentren el perdón de todos sus pecados en Cristo, a la pie de la cruz de Cristo, donde Él derramó sangre preciosa del nuevo pacto. Pero he aquí que vive para interceder por nosotros siempre. Recibamos por fe a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, toma mi vida, te pertenezco, me compraste desde ahora y para siempre. Vives en mi corazón y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que nunca se aparten de mí. En el nombre de Cristo, muchas gracias. Amén.